Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, pues vamos ya a la tertulia. Rosana, bueno, Dieter, ¿qué te parece? Ya estás en el mundo. Fíjate, ¿eh? Hijo mío, ya hemos mayor, tardado, pero hemos llegado al nuevo mundo. Al nuevo mundo. Oye, qué día nos han puesto. Esto ha sido cosa de Paco Rosé, que es muy Están en todo, ¿eh? Muchas gracias por este día maravilloso. Oye, buenos días, Federico. Bien hallado en tu caso, no porque bienvenido, porque dada tu vinculación con la casa tuya y de todo el equipo, hay que hablar de bien hallado en esta. Bueno, y Joaquín en este Manso, día que efectivamente es un día extraordinario. Joaquín Manso, que es como tu Dieter, es la segunda generación. Bueno, es que el mundo se está renovando dentro de los cauces habituales. Sí, buenos días, Federico, buenos días y muchas felicidades. Bueno, debo decir que cumplo unos cuantos años como Leticia y 35 años de columnista, 5 en Diario 16, 10 en ABC y 20 en El Mundo. Los de antes, Federico, que seguimos siendo los mismos. Exactamente, o sea que estamos ya curtidos en todo, hemos pasado por todo lo habido y por haber. Cuando llegué a Diario 16, lo primero que pasa, yo estaba todavía cojo del atentado de Barcelona, todavía iba con bastón. Y el malvado Pedro J, no, tienes que dejar el instituto, ¿de dónde va eso y tal? Y mi pobre madre me decía, pero hijico, en la cátedra en Madrid, en el Lope de Vega, una cosa segura, y vas a dejar por eso del periodismo. No, mamá, que es solo media jornada. Llega Maraval, cambia los horarios. Oye, que claro, no he vuelto a dar clases y a veces lo he hecho en falta, no mucho, la verdad. ¿Quieres decir clases en un instituto? Clases de literatura a las niñas de COU, en el Lope de Vega, que era el último instituto femenino de Madrid. Es como una fantasía masculina, o sea, 2.700 chicas entre 15 y 18 años entraban todas las mañanas, con un afán vital brutal. Bien, pues cuando llego, lo primero, vas a ser jefe de opinión y tal. Se descubren los planes del golpe de Estado, era cuando el juicio del 23F, y entonces había un plan que es que entraban por Diario 16 y El País. Y lo primero que hacían era fusilarnos. Digo, anda, que yo llevo una racha tremenda. O sea, salgo de Milagro de Barcelona para que me fusilen en Madrid. O sea, vamos, Pedro J, esto, no va a pasar nada. ¡Guti! Entonces llegaba Gutiérrez. ¿Qué pasa, Cebollo? ¿Qué pasa? O sea, es que Diario 16 era una cosa tremenda. Y todos los días aparecía una conspiración para vengar a los del 23F. Bueno, recuerda, Federico, el edificio en el que entonces estaba Diario 16, en una planta estaba el diario El Alcázar, era portavoz del golpe. En el sexto, San Romualdo 26. Y cuando subíamos en el ascensor, nosotros juzgándolos a ellos y ellos pensando en matarnos a nosotros, había un silencio tremendo, excepto un caso, voy a callar su nombre porque tiene hijos, que era el Millo de la época. El tío bajaba a tomar café al Alcázar. Eso se llamaba tomarle la temperatura, ¿no? Vamos, escaqueándose de sus obligaciones. Mientras aparecían los planos de los coroneles, sí. Primero fusilar a toda la redacción de Diario 16, después a lo del País, y después seguían por Cambio 16, por García Noblejas. Era un mapa de la comunicación en Madrid, pero tenían claro que lo primero era cortar la trama civil constitucional, que estaba en los medios de comunicación, como está siempre. Pero, en fin, vamos a ver cómo describen este comienzo de la campaña prohibida y, sin embargo, disfrutada por los golpistas. Bueno, te escuchaba esta mañana leer un párrafo del artículo de Marius Carol, el director de La Vanguardia. Bueno, menos mal que no has leído al Pilar Rahola hablando de Cataluña como la prueba de la democracia en España. Claro. Porque, bueno, eso... Efectivamente, cuando haya democracia en España, Pilar Rahola estará en cualquier sitio menos en La Vanguardia. Bueno, hoy le reprocha a Sánchez el papel que está jugando Rahola, pero, insisto, habla de Cataluña como la prueba de la democracia en España. He de decir que me sorprende hoy que La Vanguardia sea el único diario que no publica la fotografía del acto independentista de ayer. Hoy titula su columna Santiago González en El Mundo. La prueba de la democracia. Se celebra el acto y no lo publica La Vanguardia para seguir trincando en Madrid y en Barcelona. A media luz los tres, así es como titula su artículo Santiago González en las páginas del diario El Mundo. Bueno, pues Puig a media luz, Puigdemont a media luz es la fotografía hoy en toda la prensa, salvo en La Vanguardia, donde solamente hay una llamada a la noticia y te remite a la página 15. Arranca la campaña del referéndum pese a la prohibición. Este es el titular hoy en La Vanguardia, como digo,
muy inadvertido en las páginas en su portada. Bueno, en el diario El Mundo, hoy, aparte del artículo de Santiago González, ese editorial que también has comentado, hablando del Gobierno y de la Fiscalía, que no pueden permitir que esa burla vuelva a repetirse, hoy, segunda entrega de esa magnífica serie que inauguró ayer Pepe García Domínguez sobre los partidos políticos en Cataluña. Ayer hablaba de Convergencia, del actual PDeCAT, hoy del Partido Socialista de Cataluña, y él lo conoce perfectamente. Ha estado ahí en la calle Nicaragua, ha estado en las ergástulas, él vio cómo entraba Iceta. No sé si Iceta lo metió a él o él metió a Iceta en el partido. El síndrome catalán de Estocolmo. Habla Pepe del PSC y de su crónica relación, dice, patológica con el nacionalismo doméstico, con su permanente esquizofrenia de lealtades nacionales a élites del PSC. Encarnan al mismo tiempo, bueno, pues el triunfo y el fracaso del catalanismo político. Hay una cosa que citabas esta mañana que a mí me parece, Paco, lo más brillante que ha dicho. Dice, el problema es que el PSC no soporta a sus votantes. Sí, bueno, eso ha sido de principio, desde que Felipe González entregó el PSOE al PSC. Pero verdaderamente la responsabilidad, o mucha responsabilidad de lo que está ocurriendo, es cuando Maragall, que parecía, como alcalde de Barcelona, parecía la alternativa al nacionalismo, firma el tripartito para llegar a la presidencia de la Generalitat y pega el volantazo, precipita la reforma del estatuto, algo que ni siquiera Pujol había planteado, y ahí empieza todo el desquiciamiento actual y el hecho de que el PSC se ha hecho cooperante necesario de ese nacionalismo y explica la deriva actual. Y con el respaldo de la trama civil de lo que era ya el comienzo de un golpe de Estado, es decir, con el respaldo de Juan Luis Cebrián, pupilo de los Pujol. Porque hay que decir que la casa de las infinitas sedes del petrolero, del compañero, bueno, socio de Sandy, socio de tantas cosas, Cebrián, publica en su periódico, o lo que sea, un artículo, El federalismo asimétrico, que descubre que los españoles, a partir de ahora, si queremos vivir en paz, tenemos que ser de dos clases: catalanes o de primera, y luego españoles agradecidos de tener menos derechos que los catalanes. Eso es el federalismo asimétrico. Sí. Federar, que significa unir a los iguales, en el caso catalán es a los desiguales. Y si se consideran iguales, se les desiguala. Sí, parece que redescubrimos el derecho feudal y nos hacemos tributarios de esa... Exactamente, exactamente. Bueno, hoy en Libertad Digital, de nuevo Pablo Planas, haciendo ese día a día, esa última hora que nos llega desde Cataluña, segundo a segundo. Hoy se dedica sobre todo a hablar cómo va a llegar esa comunicación a los 55.000 catalanes, dice, entre la espada y la pared, que serán llamados para acudir a las mesas electorales. Bueno, pues ahí Pablo Planas en Libertad Digital nos cuenta en qué situación se encuentran después de las palabras del propio presidente del Gobierno diciendo que no acudiesen a esas mesas y después de lo que se aprobó la semana pasada, aunque fuese suspendido en el Parlamento de Cataluña. El Confidencial lo que cuenta es que los catalanes en el exterior ya están votando el referéndum desde el pasado 6 de septiembre. Eso es lo que dicen los catalanes del exterior. El Confidencial, también nuestro buen amigo José Antonio Sánchez, que yo lo vi cuando estaba ahí en la puerta, en Diario 16. Amigo Totoyo, llamado cariñosamente entonces. Toda la vida. Pues es que se ha convertido en un buzón de alcance, como está Zarzalejos el malo, se ha convertido en un buzón de alcance de las andanzas del golpe de Estado. Entonces publica sistemáticamente... Bueno, él que fue el gran defensor del golpe de Estado catalán también, contra la COPE, cuando estaba yo en la COPE. O sea, pero el Confidencial viene publicando como si fuera el correo de alcance todos los datos, todo lo que le conviene, y dice, ya están votando en el exterior. ¿Y eso cómo lo sabes? Bueno, eso lo anunció hace 5 días, Romeva dijo eso exactamente. Exactamente. Y llega y el Confidencial, que es como la voz de su amo, el eco, Zarzalejil, lo vuelve a publicar 3 días después. Bueno, llamativo el artículo hoy de Javier Ayuso en las páginas del diario El País, que abre a toda página con el siguiente titular: el Gobierno de Cataluña se instala en la desobediencia. En ese artículo Ayuso dice que llegados a este punto hay que aplicar con rotundidad y rapidez todos los resortes que permita el Estado de Derecho. Nos encontramos en una lucha de poderes que requiere decisiones políticas de primer orden en defensa de un marco de convivencia apropiado por la inmensa mayoría de dice una lucha de poderes, sí, equiparando los poderes. Esta es la trama civil del golpe. Eso es una nueva versión de aquel choque de legitimidades que dijo Montilla en su día. Hoy publica un artículo pésimamente escrito, como casi todo lo que se publica en El País, porque la gente que escribe bien está en El Mundo, en Libertad Digital y tal. En pocos sitios más, hay que decirlo, no muchos. Desde luego en El País ya no queda prácticamente nadie,
porque además Sabater solo escribe un poquito los domingos, una larva más que una columna. Bien, pero escribe uno y habla de 2 legalidades. Dice que él, como funcionario en Cataluña, 2 legalidades. ¿Pero cómo que 2 legalidades? ¿Pero tú qué dices? Y sobre todo, ¿tú qué publicas? Bueno, pues esta es la trama civil del golpe. Si tú dices que hay 2 legalidades, la de Tejero y la de las Cortes, pues como decía Somalo en un artículo que me parece extraordinario, el señor Tejero tiene la palabra, por favor, ustedes que pueden dialogar, dialoguen. Y el tío mete la pistola, lo que yo digo es que el cocido, tal... Bueno... Pero ¿cómo que 2 legalidades? Es importante también la parte con la que empieza ese artículo, lo que citaba Rosana, de llegados a este punto. Porque hoy, en este programa, confluyen 2 medios de comunicación, Libertad Digital es Radio por una parte y El Mundo por otra, que no han esperado a llegados a este punto para decir lo que estaba pasando y lo que había que hacer. Y en estos días, si se ha demostrado algo, es que era mentira lo que nos habían contado. Ayer el Gobierno dice que va a intervenir a su manera el tema de las cuentas y que va a empezar a controlar que el dinero que da el Estado a Cataluña no se va a utilizar para esto. Pero si nos dijeron que eso ya lo hacían. Sí. Si nos dijeron que eso ya lo hacían. Si cuando El Mundo y el Radio lo criticaba nos decían que formábamos parte de una caverna. Sí. Ayer o antes de ayer, el fiscal general del Estado, Maza, dice a los Mossos que los alcaldes que han dicho que en un futuro podían participar en lo del 1 de octubre, investigados y el que no se presente se detiene. Pero si no se podía actuar hasta que no hubiera hechos, si las palabras no podían ser condenadas ni atacadas, que eso es algo que puso ayer de relieve Ketty Garat, dijo, pero bueno, es que ahora sí se puede. Bueno, pues el ahora sí se puede. Tarragona que tampoco claro, se puede. Pero porque ya llegados a este punto les da todavía más miedo. Pero si no hubiéramos esperado a llegar a este punto para hacer esas 2 cosas, entonces no tendríamos que estar asustados algunos que de hace tiempo decían que nosotros éramos lo peor. Sí, no, desde luego, Dieter, siempre se pudo. Lo que hay que ver es si ahora se quiere, que es lo fundamental en este momento en el que estamos. Bueno, déjame hacerle a Joaquín Manso la pregunta más difícil de la... Porque, oye, cuando uno es joven tiene que hacer frente a las dificultades. Vamos a ver. Si Pilar Rahola, que fundó con Colom, llamado popularmente la Colometa, o sea, Colom, el Partido por la Independencia llamado PI, decían Pi es una letra griega que se escribe así, 3%, 14, 16, porque era una sucursal de Pujol. Es el que crea, Colom, la asociación catalano-marroquí, que lleva a decenas de miles de musulmanes de Marruecos a Cataluña para que no lleguen hispanoamericanos. Porque Pujol dice, hay que traer moros, al andamio moros. No hispanos que van, claro, porque no están tan maleados como nosotros. Y porque se empeñan a hablar español y hablan en español está en sueños y encima ponen las telenovelas, son inagotables, tienen niños, en fin, aquello intolerable para Pujol. Pero ante eso, lo que ha hecho el PP, lleva 6 años en el poder Mariano Rajoy, 4 con mayoría absoluta. Y hoy Pilar Rahola, la del PI, Partido por la Independencia, que es el de Colom y Rahola, tenían un desfalco monumental, compró la deuda Pujol y los absorbió. Y luego ha hecho una larga carrera como columnista y paellera de Cocomocho. Ahí está la filmación. Y de trapero. Y el trapero, el general trapero, que por cierto no apareció ayer para cumplir la ley impidiendo que un acto declarado ilegal por la delegación del Gobierno esté. Hoy Pilar Rahola pide que actúe Sánchez, es decir, que presente la moción de censura ya. Mi duda es, y por eso te pregunto, ¿Mariano va a dejar que le den ya la moción de censura y que otro se encargue de este muerto? Que es lo que yo barrunto, o al final va a tener el arreón del Manso y 2 días antes, no sé, va a meter en la cárcel a la abuela de Cocomocho o algo así. Respondo porque me haces la pregunta y también por alusiones, por eso sí, del arreón del Manso. No hagas caso. Era Manso con minúscula. Y además, en el caso de Mariano, con muy minúscula. No, bueno, la deriva de Pilar Rahola, como esa paparrucha de las 2 legalidades, son un síntoma de la infección populista que tuvo un punto de inflexión determinante precisamente en ese acuerdo que mencionabas antes entre el PSC,
y Esquerra Republicana. Es decir, a partir de ese momento, para aspirar a mantenerse en el poder, el PSC tuvo que asumir la agenda de Esquerra, suscribir un pacto sectario excluyente, el Pacto del Tinel. Sí, señor. Tuvo que reformar un estatuto, tuvo que promover manifestaciones contra el Tribunal Constitucional, que han desprestigiado completamente el principio de autoridad, y nos han llevado a este punto, a un punto en el que precisamente el punto más débil del frente de Estado está en el frente de partidos y está en el que en el lado... tradicionalmente era lo más fuerte, porque es lo más ligero. Es como dice, bueno, la brigada ligera, la infantería es lo más ligero. No, falla la infantería, los partidos políticos. Entonces, uno de los objetivos de este movimiento insurreccional, y por eso no es casualidad que Pilar Rahola se dirija hoy a Pedro Sánchez, es precisamente debilitar el frente de partidos por el flanco de Pedro Sánchez, que está tremendamente presionado por sus circunstancias y también por la infección populista, es decir, por Podemos. Esto lo vamos a seguir viendo a lo largo de todas estas semanas, hasta el 1 de octubre y mucho más después del 1 de octubre. Es que es el eslabón más frágil de la cadena. Y es que además da una circunstancia. Todos estaban pensando, bueno, en el doso, ¿qué puede ocurrir? Hubo el intento del 9N en su momento, va a haber este segundo intento, que yo creo que no va a salir, pero se van a proponer las bases para que la tercera salga. ¿Cómo se ponen las bases? Con una reforma constitucional que facilite el referéndum y la posible independencia de Cataluña. Y en esa teoría, Pedro Sánchez tiene la tentación de buscar los aliados, que son los aliados del nacionalismo, para sacar a Rajoy de la Moncloa. En esa estrategia están. Y claro, lo que llama la atención, por ejemplo, la reacción... hay dos reacciones. Una, valiente de algunos alcaldes del Partido Socialista que están haciendo frente a esto, ahí aguantando, están dando la cara. Hombre, ya veremos que faltan 15 días. Sí. Ya veremos dentro de 15 días los que quedan, porque ya hemos visto a Rosell, que lo dice hoy el editorial del Mundo, cerdeando de la manera más miserable. Y luego sale de Guindos diciendo que no se van empresas de Cataluña. Pero si el primero que huye de su obligación es el de la patronal, el jefe de la patronal. Por cierto, que el Partido Socialista ayer también se retrató a la hora de tomar medidas en uno y otro caso. Hay un alcalde de un pueblo de Cataluña que entra en la radio Racuno, creo que era, y le dice el presentador: la gente de su pueblo no va a entender que usted no deje poner las urnas. Y cuando dice Racuno, di Radio Godó. Sí. Porque es grande de España. Pues el conde de Godó, nombrado por Campechano, grande de España, que dice ahora Campechano, en cuanto se toma 2 copas y a veces sin tomarlo, dice: el mejor traidor de España, el Javier Godó. Ahora lo reconoce. Ahora. Otro que se cae. Pero ¿cuánto le dio para hacerlo grande de pues España? Para que la gente lo entienda, la radio de La Vanguardia le dice el presentador: bueno, usted, su pueblo no va a entender que ponga las urnas. Y el alcalde se viene arriba y dice: no solo las voy a poner, sino que voy a votar sí porque estoy a favor de la autodeterminación. Es decir, confirma que va a participar en algo que es ilegal y que encima está a favor de la autodeterminación. Y el PSOE no hace nada. Pero al que pillan en La Laguna mandando ese WhatsApp machista de tal, a ese lo han expulsado en el mismo día, en el momento. Pero por supuesto. Ayer Óscar Puente, que es uno de estos cerebros que iluminan la vida política española desde que llegó a nuestras vidas y se quedó en ellas, porque el tío ha vuelto. Eso es una cosa, es como el fantasma surge de la tumba, el espanto. Bueno, dice Óscar Puente: tenemos que aprender a querernos más. Porque últimamente un golpe de Estado resulta que es un acto sexual. O sea, lo de Tejero fue una orgía y no se habían enterado. O sea, Suárez no se enteró y no participó, que aquello era una orgía, por eso se tiraron todos al suelo. O sea, dice, pero vamos a ver. Dice, tenemos que aprender a querernos más, que el catalán sea también una lengua nuestra. Este es Óscar Puente, el que se lleva la corriente. En fin, con esos cerebros, ¿cómo vamos a parar un golpe? El problema es que va a haber una muchedumbre tal para darla que se van a confundir. Bueno, hacemos una... Colacel, Federico, para Óscar Puente, para el alcalde de Valladolid. No, para Pedro Sánchez. Primero, porque tiene una piel muy mejorable. Y luego, porque toda la presión, la tentación, ni las de San Antonio, todas las tentaciones del desierto van a ser para Pedro Sánchez. Bueno, pues para Pedro Sánchez Colacel y funciona. La verdad es que sí que funciona, está demostrado. Antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, 5 gramos de colágeno hidrolizado y ácido hialurónico. Un sobrecito al día, o 2 en su caso, está bien y lo pueden encontrar 2. Incluso 3, como es muy grande. Vale. Para farmaciamundonatural.es, Federico. Muy bien. Y
tengo más datos sobre el caso Irene y tal, pero eso lo dejo para la crónica. Vale. Para la otra crónica rosa, que inauguramos también un formato que va a ser muy divertido a partir de las 10. La crónica rosa será la otra crónica con las 3 grandes. Bueno, Emilia Landaluce es buena en todo, en la política, en los reportajes, en la opinión, pero también fue de las que empezó la otra crónica, que creo que es uno de los grandes inventos que había en el periodismo español hace tiempo. Y uno de los grandes éxitos del mundo, por cierto. Sí, señor, y además en todos los sentidos. Pues ahí contaremos que hay novedades. Sobre la periodista que ahora dice que ni le ha visto que no Pablo Iglesias en su vida. Que no lo ha visto ahora. Ya hablaremos. Una pausa, enseguida volvemos. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ver, Silvia, como hay tanto ladrón por ahí, mucho ladrón, y amigos de algunos ministros ladrones que conocemos, pues tienen que prestar. Y ladrones y asociados, o sea, pues Securitas. Sin dar más pistas. Bueno, pues en Securitas Direct conocen todos los métodos de robo que usan estos ladrones y por ello han desarrollado para su alarma la tecnología Shock Sensor para puertas y ventanas que detecta al ladrón antes de que entren y ya que no podamos hacer ya nada para evitar que se lo lleven todo. Llama ahora gratis al 900-130-900. Securitas Direct 900-130-900. Bueno, Elia Rodríguez. Buenos días. Oye, te veo a juego con el día. ¿Verdad? Luminosa. Corporativa. Con el estreno del nuevo estadio del Atlético de Madrid. Claro. Porque viene de rojo y blanco. Bueno, yo voy a estar allí. Claro. Son nuestros hermanos. Totalmente. Tenemos que jugar la final de la Copa de Europa todos los años con ellos. Estaría muy bien. Sí, está muy bien. Todos claro los años. Sí. Y algunos los ganarán, porque es justo que la ganen alguna vez. Es más, tal y como está el Madrid, con tal de que no la juegue el Barça, me da igual que la ganen todos. Pero en fin. Bueno, vamos a equipar a los niños para la vuelta al cole. Tenemos un 3x2 en camisetas, pantalones y sudaderas de la marca Freestyle, zapatillas con punta reforzada y suela de goma de la marca Boomerang 9,99 y chándals, hoy que hace frío ya, bueno, de diferentes colores, de la marca Boomerang también, 9,99. La vuelta al cole con el Corte Inglés. Bueno, son las 9, una pausa brevísima y volvemos a la tertulia con varios asuntos más que están previstos, porque como dice el chico de la Cuesta de las Perdices, el director inspectore del país del petrolero Cebrián, llegados a este punto, porque hemos llegado a este punto, y coma, pues vamos a ver qué es lo que hace, porque todos los medios ya empiezan a tener sus recetas. Es como el ensayo aquel de Octavio Paz, La hora cumplida. Sí, y lo de Cataluña va camino del cuento de Monterroso. Cuando se despertó, el dinosaurio continuaba allí. Claro. Claro, es decir, la situación ha llegado a tal punto, la fractura, que va a ser muy difícil recomponer el daño que se ha hecho. Es decir, porque ¿quién garantiza a los ciudadanos catalanes que un Parlamento que ha legislado a su libre arbitrio, saltándose todos los controles de legalidad, no va a imponer, en el momento en el que vuelva, un régimen de persecución del discrepante? Si ya lo hace. Si ya lo hace, pero ahora lo hará. Si lo hace en Radio Godó, si lo está haciendo lo que contaba Dieter, si lo hacen abiertamente. Pero si permite el Estado, no es capaz de mandar a media docena de gentes, probablemente la mitad de la CUP es del CNI. Porque la vieja tradición de la policía española es infiltrarse siempre en los anarquistas, pistoleros y tal, para tenerlos controlados. Así cayó el zarismo, porque la mitad de los bolcheviques eran de la hojrana. Bueno, nadie hace nada, y como nadie hace nada, y eso ha ido creando una situación de violencia. Yo soy alcalde de un pueblo, y odio esta cosa, y que me opriman. Pero yo veo a Rosell, jefe de la patronal, que tiene medios, que está protegido y tal, diciendo, bueno, vamos a buscar una vía intermedia entre la legalidad y lo otro. Es decir, entre pagar y no pagar. Y dice, oye, pues yo también una vía intermedia. Oye, que voten, ¿eh? Bueno, rectificando a su propia a la organización que preside. Por supuesto, que no lo ha echado todavía hoy. Es decir, suscriben un comunicado de apoyo al Estado de Derecho, la COE, y al día siguiente el presidente acude a unos micrófonos para rectificar a su propia organización, cosa que estamos llegando a una situación bastante kafkiana. Es que hay que entenderlo. Está allí. ¿Y si los alcaldes? Bueno, si me permitís, se hablaba hoy de la publicación de una nota, de una carta conjunta que iban a firmar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell
y Ada Colau en un medio que no se sabía cuál era, un medio extranjero. Bueno, RAC1 está adelantando ahora mismo esa carta que han enviado los 4 a Mariano Rajoy, también con copia a Felipe VI, para pactar el referéndum. Dice, la misiva pide un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum, un diálogo abierto y sin condiciones, un diálogo político desde la legitimidad que cada uno representa. Que cada uno representa, pues somos igual de legítimos, Colacao y nosotros. Pero lo fundamental, esto lo sacará en el New York Times el colaborador de Radio Godó, de Tele Godó, y el Financial Times. Naturalmente, y luego dirán, es que la prensa extranjera, como dice hoy Marius Carroll, el del té con pasta en el Ritz, que dice, es que en los periódicos extranjeros se hacen eco del conflicto que vosotros habéis provocado. En fin, una pausa y seguimos. Bueno, vamos a continuar la tertulia, pero antes tenemos que contarles cómo está el tiempo con Repsol. Hoy empieza a llover, a lo largo del fin de semana va a llover bastante, pues sobre todo en la mitad norte, en Cataluña como es natural, chuzos de punta, en Baleares por la parte que les toca, en Canarias creo que va a dejar de llover, por lo menos como estos días atrás, y en el sur pues va a haber alguna tormenta. Pero en general las temperaturas se van a notar mucho, ya se nota hoy, se notará mañana y todavía más pasado mañana, van a bajar entre 4 y 8 grados. O sea que esto va a refrescar en serio. Ahora tenemos 14 grados en Madrid, pero ya no vamos a pasar de 25. La máxima es 34. En Córdoba y el Guadalquivir, eso serán unos 40, ¿no? Más o menos, sensación térmica 40. Pero bueno, ya no son los 38 de estos días atrás. En Córdoba y en Málaga también, 34 grados. Y la mínima, 4 grados ya en León y Soria. No alcanzan el vigor de los montes universales, las cosas como son. En mi pueblo hoy vamos a tener 2 grados de mínima, que si nos esforzamos yo creo que podemos alcanzar el primer 0 grados, que es lo que se espera de nosotros. Estamos para dormir con 1 o 2. Se espera que cada uno esté en su sitio. Exactamente, exactamente. ¿Qué tenemos que hacer los españoles? Cumplir con nuestro deber. Bueno, así está el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hola Tony, estoy aquí para felicitarte por tu título número 22. Es impresionante que año tras año sigas ganando títulos. Bueno Tony, solo felicitarte, continúa así y ya sabes que al corte siempre. Al corte siempre. Y a ras. Sí, y a ras. Has reconocido las voces, sí, ¿verdad, Federico? Hombre, Marc Márquez y Dani Pedrosa felicitando a Tony Bou, el nuevo campeón. Sí, como hermanos, sí, en lugar de rivales y vecinos de Barcelona, bueno, felicitando a este Tony, que es Tony Bou, hombre, el campeón del mundo de trial con el equipo Repsol. Felicidades, Tony. Enhorabuena, ya va por el campeonato 22 del mundo de trial, así que... 22º campeonato, ya parecen... 22º, sí. Diría Dieter, parecen las Copas de Europa del Madrid, ya que tenemos que inventar ordinarios. Bueno, si Dieter o tú queréis una scooter Repsol Honda, podéis entrar en boxrepsol.com, os enteráis de las condiciones. Exactamente, para ir de acá para allá. Fíjate, oye, por estos árboles, sobre todo cuando el día, quiéralo Dios, que haya un ayuntamiento en Madrid digno de ese nombre, y no un estercolero y tal, algún día, y el tráfico sea fluido. Pues mira que son amplias estas calles. Consiguen que haya atascos. Dice, pero si no hay tráfico, lo consiguen. Es la política de achique de espacios. Exactamente, el semáforo rojo. En fin. Bueno, vámonos a la bolsa, pero antes, estrategias de inversión. Sí, Federico, porque desde Es Radio también queremos recomendar el máster online de inversión y trading para el particular. Está impartido por Estrategias de Inversión. Vamos a aprender a tomar decisiones de forma estructurada y aprender a invertir pues, a corto, a largo, en acciones, ETFs, en fin, todo lo que tenemos que saber para invertir y tomar las riendas de nuestras decisiones de ahorro lo vamos a aprender con este máster de Estrategias de Inversión. Tenemos además hasta el 30 de septiembre, si nos apuntamos antes del 30 de septiembre vamos a tener un 3% de descuento y si somos socios del Club de Libertad Digital tenemos un descuento adicional de 100 euros. Toda la información la vamos a tener en el teléfono 91 523 97 22, 91 523 97 22 o entrando en libremercado.com. Bueno, ¿y en la bolsa?
Bueno, la bolsa amanece de capa caída, en este momento se deja un 0,4%, consigue mantener el nivel de los 10.300 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona una sesión que hoy se prevé de mucha actividad, de mucha contratación. Es la cuádruple hora bruja, que le llaman hoy al mercado, porque vencen opciones y futuros sobre índices y acciones. Dicen que habrá mucha volatilidad. Cuando hay muy poquita contratación también dicen que hay mucha volatilidad. Sí, sí. Entonces lo que veremos será sobre todo mucha actividad en la bolsa. Vamos a ver cómo cierra el mercado. Pues bien, pues supongo que muy bien. Bueno, y una noticia general de la ONCE, que de interés general, que nos trae Silvia Ribeiro. ¿Y de qué va, Silvia? Bueno, pues nos vamos a la Biblioteca Nacional, si te parece, porque ha organizado un homenaje a Francisco Umbral, que mejor día para recordarle que hoy aquí también, claro, se cumplen... También. Exactamente, nuestro umbral. Presentó mi primer libro, Lo que queda de España, aquí en Madrid, la que se organizó en Barcelona, porque se le ocurrió decir que las lenguas se den la lengua y nos dejen en paz. Madre mía, cómo se pusieron en la vanguardia. Pues cómo pasa el tiempo, Federico. 10 años han pasado ya desde su muerte y la Biblioteca Nacional, como decimos, ha organizado una muestra bibliográfica y también un ciclo de conferencias para rendirle homenaje. Hasta el 2 de noviembre estamos a tiempo de visitarla. Va a conmemorar este aniversario con una muestra que se titula La literatura como vida, la vida como literatura, que pone de relieve su obra periodística, ensayística, literaria. Recomendable, desde luego, en Madrid, en la Biblioteca Nacional, recordar a Umbral. Bueno, pues muy bien. Bueno, leo ya en las páginas del diario El Mundo esa carta que han remitido al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy y al rey, Puigdemont y compañía, en Financial Times, es el medio. Bueno, siempre es... ¿Cómo se llamaba aquella ministra de Economía que pagaba Salgado? Se llamaba, ¿no? Doña Elena. Sí, doña Elena. Doña Elena iba siempre con el bolso de los peanuts y entonces iba regando de titulares y decían que en España no había crisis. Todas las veces que el Financial Times ha negado que hubiera crisis en la España de Zapatero, si se contabilizan y luego se llevan a un tribunal, por lo civil, lo penal y lo mercantil, el Financial Times no podría salir nunca más. O sea, he visto pocos casos de soborno más desvergonzados que lo de ese periódico. ¿Qué dicen? Periódico de referencia, por lo mal que están las finanzas de referencias. Porque... Sí, pero que el Financial Times se preste a esto, igual que el posicionamiento de La Vanguardia en las últimas semanas, son síntomas y no precisamente muy positivos, porque estamos hablando de dos órganos de poder y no parece que al menos un sector del poder esté con nosotros. No, al revés. Lo que prueban es la debilidad. Es decir, el poder, ¿con quién está? Con el poder. El poder lo que necesita es poder y seguridad. ¿Y qué es lo que ven en Mariano? Pues que está... Pero a lo mejor resulta que mañana no está. Sí, la tibieza de Juncker ayer, por ejemplo. Es decir, Juncker se equivocó en su tibieza. Claro. En lo que había dicho el día anterior, pero porque tampoco ve qué hace el gobierno. Es que a alguien se le pasa por la cabeza que Baviera intenta independizarse y Merkel no interviene. Bueno, alguien lo intentó y rápidamente el Tribunal Constitucional mandó 3 líneas explicando que eso era imposible. Y además hicieron una reforma constitucional para recuperar competencias del Estado central cedidas a los Landa. Y, por supuesto, fue votado masivamente porque todo el mundo estaba de acuerdo que hay cosas que no se deben delegar, que hay competencias que son propias del Estado, que no pueden ser regionalizadas ni hacer sucursales o franquicias. Hay un asunto que, viendo lo de... Es que antes lo que decía Joaquín, creo que tiene razón. El problema en España es que los partidos tienen todo el poder y, sin embargo, se niegan a tener autoridad. O sea, tienen poder, pero no asumen su responsabilidad. Lo mandan en todo, mandan en los jueces, mandan en la economía, mandan en las autonomías, en los ayuntamientos, mandan en los periódicos, mandan en las radios, conceden o no conceden las televisiones, las frecuencias, lo dominan todo. Y, sin embargo, a la hora de asumir sus responsabilidades, son absolutamente incapaces, son manirrotos y, además, y encima... con muy mala uva. En cuanto le recuerdas que ya que tienen el poder, tienen que ejercer su responsabilidad, encima se enfadan. Sí, porque la Constitución los configura como una parte esencial del Estado. Y esa creencia a la que tú te refieres ha alcanzado el paroxismo ahora con la aparición de Podemos. Es decir, fíjate lo que contamos hoy de Ada Colau. Es decir, ella ha tenido la habilidad para estar al mismo tiempo con los obedientes y con los desobedientes, y así no tiene que asumir ni la responsabilidad política de estar en un lado, ni el coste político de estar en el otro. Esto es uno de los síntomas que hablábamos de la infección populista y no tiene pinta de que vaya a detenerse. No, yo lo que me temo es que casi veo el calendario, día 2 de octubre, moción de censura. Es que lo veo. Y además que Mariano va a dejar que se la den, porque Mariano podría adelantarse.
Podía convocar esta semana intervención, artículo 155, y convoco elecciones anticipadas. No lo hará. Le va a dejar la patata caliente. Esto es algo que Luis Herrero viene diciendo hace tiempo. Sí, pero tú fíjate que estamos hablando de medios de comunicación y también de diplomacia, porque Estados Unidos también se puso de perfil el otro día. Bueno, lo que salga de allí ya veremos. La política de medios de comunicación y la diplomacia ejercida por este gobierno estos años, ¿cuál ha sido? Lo digo porque la cena de la moción de censura es la de Roures. Claro, ahí están las dos tomas de poder de la izquierda son en la dacha de Roures. La de la Esquerra en Cataluña y la de Podemos en España con Sánchez de Monigote. El del Financial Times no es nuevo. El del New York Times tampoco es nuevo, sus corresponsales. Aquí está Paco Rosell, aquí está Federico, Joaquín Manso. Sabemos cuál ha sido la política de comunicación del gobierno estos años. Si todavía nos hubieran dejado en paz al resto, pero hemos visto por dónde iba encaminada. Llegados a este punto es cuando ven que, anda, es que a lo mejor en vez de estar mandando a uno a Cuba, deberíamos haber estado de ronda por los países que son nuestros aliados, o es que dieron por sentado que nos iban a apoyar y tampoco habían preparado esto. Porque los medios de comunicación sabemos por dónde han ido, pero en la respuesta conjunta, hombre, que el de Estados Unidos diga, bueno, pues lo que salga de allí, ya nosotros con los que salgan nos llevaremos. Pero es que no había nadie que hubiera estado allí con ellos. Si Dastis estaba, que parecía el anuncio de Narcos quinta temporada con Castro, anunciando que los reyes van a ir a legitimar la narcodictadura castrista, que es la narcodictadura venezolana, que es la narcodictadura colombiana de las FARC. Por cierto, apoyada fervientemente por llegados a este punto. Porque hay que recordar que los negocios en Colombia de llegados a este punto, Cebrianita, eran los primeros que con John Carlin en la COPE defendían que había que entregar Colombia a las FARC. Y a pesar de que los colombianos dijeron que no, le han entregado una parte. Todo no, pero le han entregado ya una parte. ¿Pero qué va a hacer Dastis, Plastis? Pero si es un moratinos en inútil. Pero tú le viste con el liqui. Se parecía que iba a llegar la mulata de Tropicana a llevárselo. Venga, a Pepe, que allí nos llaman Pepes. Es un Pepe, es un español que llega a Cuba, está recién jubilado y en lugar del inserso, en lugar de ir a Benidorm, ha ido a Cuba. Y entonces ahí hay una joven cubana, imponente, que sin embargo tiene algún problema económico, pero sobre todo aprecia en Pepe que es un hombre bueno. No es muy guapo, bueno, no digamos que tiene un aspecto extraordinario y tal, pero es un hombre bueno. Y ella, que ha sufrido mucho con los hombres, pues ha descubierto en Pepe, por fin, el hombre con el que querría pasar el resto de tu vida, de su vida. Y Pepe dice, vamos a ver, tengo 69 años, no sé lo que me queda, pero 8 o 10, bueno. Y esta cubana me querrá pues a lo mejor me quiere por mí mismo. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me ha de querer? O sea, y nos llaman Pepes. La cubana se casa con Pepe, manda a la familia a España, se coloca a ti y naturalmente cuando llega a España Pepe es reemplazado en el amplio corazón de la cubana por otro Pepito que pasaba por allí con el butano. Bueno, pero somos los Pepes de la diplomacia. Los Pepe. Los PP, no digo más. Bueno, Paco, ¿qué va a hacer la todopoderosa vicepresidenta del Gobierno que tiene los medios de comunicación, el duopolio televisivo, y que tiene el CNI en su poder? Que es que ese no es poco el poder que tiene esta señora. La que tiene, por cierto, oficina abierta para el diálogo con lo que llaman la sociedad civil catalana, que debe ser la que estaba anoche en Tarragona. Bueno, el Gobierno viene reiterando a lo largo de estas semanas que es una respuesta proporcional, y yo digo, de acuerdo, respuesta proporcional a la gravedad de lo que ocurrió ayer. Por tanto, creo que el Gobierno sería de verdadero chiste, con perdón, que se limitara a decir ahora que va a intervenir las finanzas de la Generalitat, cosa que, como decía Dieter, creíamos que ya se había producido. Lo dijeron.
se había producido. Claro, la rueda de prensa del otro día de Montoro fue de Aurora Boreal, diciendo, bueno, como el señor Junqueras nos está mandando sus certificados, estamos tranquilos de que no se están utilizando fondos para la organización de este referéndum ilegal. No habrá referéndum porque no hay partidas. Sí, no hay partidas. Y entonces, ¿por qué está actuando la Fiscalía? Sí. ¿Y por qué está actuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Si no iba a haber referéndum, ¿por qué no había partidas? Pero sobre todo, como dijo en cierta ocasión Josep Pla, cuando vio allí todas las luces de Nueva York encendidas y preguntó, ¿y esto quién lo paga? Es decir, ¿quién paga todo lo que se está organizando en torno al referéndum? ¿Quién paga los gabinetes de comunicación que colocan esos artículos en la prensa internacional? Esos publireportajes en la prensa internacional, etcétera, etcétera. ¿Eso quién lo paga? ¿Quién paga la organización de esos actos? ¿Quién paga las papeletas? ¿Quién paga las urnas? ¿Quién paga toda esa historia? Oye, si hiciéramos un monto de todo eso, es que es extraordinario, eso se sabe, pero cuando creo que era Orwell, el que se empeña en no ver lo que tiene delante de sus narices, pues no lo ve, pero bueno, está clarísimo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, las alertas que a lo largo de muchos años hemos dado, lo que se estaba produciendo en Cataluña. Lo que pasa es que en estos algunos era como la balsa de piedra de Saramago, creían que era un movimiento que se iba a desprender la balsa y se iba a echar a navegar tranquilamente. Y que no iba a pasar nada. No, hombre, no, se estaban rompiendo. Pero antes Joaquín, hablabas del problema de la infección populista. Lo trágico es que en la opinión pública española, que es apenas opinión, porque es más bien sensación. O sea, últimamente, como vimos, estamos pendientes de un tuit y tal, el nivel de creación de opinión es de unos cuantos caracteres, no llega a 140, yo creo que 15, 20 más o menos. Claro, es que la opinión pública, que es la que mueve a los gobiernos, la que crea, la que quita gobiernos, asciende, crea mayorías, etcétera, prácticamente ha desaparecido. Es decir, los medios normales de formación pública en cualquier democracia en España han desaparecido, además de una manera deliberada. Es decir, no es casual que aquí resulta que haya un duopolio de televisión que tiene el 95% de toda la publicidad, que es que no sucede en ningún sitio del mundo, construido ilegalmente por dos gobiernos, el de Zapatero y el de Rajoy, y que están dominados por gente de Podemos, que manda Podemos. O sea que las dos cadenas de información política habitual de los españoles son la Sexta, la 4 y en menor medida Televisión Española, también ya podemizada. Hasta Telemadrid es ahora Telespiblac. O sea, dice, pero vamos a ver. Entonces, ante una situación de crisis como la que vivimos ahora, ¿qué reacción va a tener la opinión pública? ¿A través de qué canales se manifiesta? Bueno, es que no hay. No, el Gobierno tiene dos alternativas, solo hay dos. Una es permitir el referéndum y, por lo tanto, la quiebra del Estado de Derecho y la suya propia, o bien impedirlo. Y para impedirlo, a estas alturas es muy difícil imaginarse otra cosa que no sea el ejercicio de la fuerza, es decir, la actuación legítima del Estado. Porque, claro, llegados a este punto, digo, por parafrasear al compañero Ayuso, es decir, una vez que se ha quebrantado el orden constitucional, que se han cometido varios delitos, que los dirigentes de la Generalitat han comprometido su patrimonio y su propia libertad en esta causa, no hay negociación política que sea asumible. Con lo cual, la única salida es imaginable ahora mismo, va a ser el ejercicio de la fuerza. Y cuanto más precedentes de impunidad como el de ayer se vayan sumando, más difícil va a ser ejercerlo, porque más personas se van a ver comprometidas, más presión se va a ejercer sobre esa opinión pública. Es decir, en definitiva, el Estado tiene que aparecer y tiene que hacerlo ya, porque si no, no va a poder hacerlo. Estamos en una situación verdaderamente complicada. Hay una cosa que en el libro del comunismo que estoy terminando ya para Imelda, a la esfera de los libros de esta casa, que es lo que pasó en Rusia, lo que hizo Lenin. Lenin intenta el golpe de Estado de octubre, lo intenta en julio y fracasa, porque lo hace él, no lo hace Trotsky, que era igual de malo que Lenin, pero más organizado. No, tan malo como Lenin no ha habido nadie, nunca. Stalin era un mero aprendiz de Lenin, para que duró más tiempo. Pero en julio fracasa el golpe de Estado y huyen. Y son detenidos. Trotsky tal, Lenin escapaba siempre porque era muy miedoso, era un tío que tenía pavor a todo, era como hazaña. Se ponía pálido, primero llamaba a la revolución y después se escondía. Y en ese momento Kerensky tiene en su mano todos los datos que prueban que Lenin no es que fuera en un tren no blindado, como se ha dicho, simplemente cerrado, del Kaiser. No, es que había cobrado 50 millones de marcos oro
y tenía una red de periódicos mayor que todos los demás partidos juntos para promover la deserción entre los soldados del ejército ruso que luchaban contra los alemanes. Tiene todos los materiales. Y no los publica porque dice que ante un tribunal, ¿a qué nos suena esto?, no serían pruebas suficientes. Dice, bueno, tú públicalos primero, luego saca una manifestación y luego quema todas las sedes bolcheviques y tras meter en la cárcel a todos los que pilles, después les quitas las armas, luego les quitas el dinero y luego dices que el que encuentre a Lenin tendrá 50 millones de rublos de recompensa. No publica nada, publica un poquito y dice que es que no serían pruebas suficientes ante un tribunal. 3 meses después... O sea, esa es la historia. Pero ¿cómo que legales? Lo que dice Joaquín, ante un hecho de fuerza, que por encima de la ley se plantea como un reto de fuerza, o tiene más fuerza él o tiene más fuerza tú. Claro, están tratando de imponerse por la vía de los hechos, es decir, a través de la movilización de masas. Cuanto más permitamos que avance esa movilización de masas, cuando más permitamos que avance esa vía de hecho, mucho más difícil va a ser revertirla. Pero al mismo la prueba es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo tuvo un ensayo en 2014 y ese precedente de impunidad nos ha traído ahora a esta situación. Pero al mismo tiempo yo creo que en eso puede estar nuestra única salvación. La salvación del 2 de octubre, la salvación del pacto y del amaño, porque estos ya no quieren pactar y amañar nada, más que la ruptura, por lo menos una parte, la parte más incontrolada de ellos. No, pero el amigo Godó dirá, de acuerdo, el amigo Godó el primero, pero a plazos. A ver, díselo a los de las CUP, o díselos a los que quieren reventar el... Tragarán. ¿Tú te acuerdas cuando dijo el de la CUP, después de Sandalio, había un tío que como leía novelas, la gente, los periodistas de Madrid, que cada día están, la verdad, desde Umbral acá hemos ido degenerando un poco, que decía que cómo iban a ir al... Exactamente, Baños. Que como, si además lo dijo en El Mundo, en una entrevista, dijo, pero ¿cómo vamos a ir a la independencia con el 47% de los votos? Por supuesto que han ido. Y por supuesto que pactarán. Y por supuesto que entrarán en ese gobierno tripartito o cuatripartito, que será el de Podemos, la CUP, igual que entraron los anarquistas en el gobierno de Largo Caballero en el 36, ya en plena guerra, con por supuesto, los pedecatos y la Esquerra de maestra de ceremonia. Ese gobierno cuatripartito, por supuesto que hará, y entrará la CUP, y le dejará que monte a todos los ocupas, le regala Montserrat. Eso sí, alguien frena esto, pero lo que estamos viendo es que ayer hubo un mitin. Sí. Ayer el mitin que no iba a organizarse porque dijeron, estamos preparados, lo había dicho por la mañana Soraya Sáez de Santa María, estamos preparados para cualquier escenario y eso es ilegal y todo tendrá una respuesta. Bueno, pues ahí están las portadas de... Pero, Dieter, ayer no fue que fuera un meeting, fue la apertura oficial de una campaña y de un referéndum ilegal. O sea, que no es... A estos no se les cae el pelo, pero hay gente a la que se le cae el pelo. Sobre todo a la vuelta del verano. Sí. Pelo machacado, piscinas, sol. Sí. Oye, por cierto, hablabas antes de tu libro sobre el comunismo. Joaquín nada, ¿eh? No. A mí un poquito, a mí ya me va apareciendo la coronilla por aquí detrás. Joaquín parece un anuncio de Nouvelle Ansoulé. Dice, antes estaba calvo. Ahora tira buzones. Hablabas antes de tu libro sobre el comunismo, el que ya ha publicado el libro, y hablando de comunismo, de la legalización del Partido Comunista, Carmen Díaz de Rivera tuvo un papel importante. Luis Herrero va a estar también. Eso es una novela, por eso el libro de Luis es una novela. Bueno, pues a las 10:30 está hoy en el chat del Mundo. Publicaré, y es novedad, cómo se hizo realmente la legalización. Y no tiene nada que ver, y por supuesto Díaz de Rivera ni se enteró. Mira, ya tenemos parte de la tertulia del próximo jueves. Invitaré a Luis, así podéis... No, a buenas horas voy a revelar yo mi libro, que no es una novela. Bueno, pues hoy va a estar en los Encuentros del Mundo hablando de su novela y bueno, es a partir de las 10:30. Ya pueden formular sus preguntas los oyentes. Pero no pidan fotos los lectores de Rivera, que se niega del Mundo y de Libertad Digital. Bueno, Nouvelle Ansoulé, hablabas antes de Joaquín. Desde luego Joaquín no tiene esa necesidad, pero otros sí la tenemos. Yo, por ejemplo, a mí se me cae muchísimo el pelo después del verano, la playa, la piscina, y no podemos perder la oportunidad. En Nouvelle
Nuguelan Solé, nos dan un pack completo para reestructurar, nutrir a Zoido le veo yo últimamente, y fortalecer ¿tú no el le ves cabello. a Zoido así ya? No es el que era, hay unas entradas... Bueno, pues mira, se lo enviamos, es el pack perfecto y además él, como tiene sentido del humor, seguro que lo recibe de buen grado. Además, Nuguelan, como juez, juzgará y verá que es bueno. y lo probará. A ver si os van a juzgar por cohecho impropio. Bueno, será propio. Entonces. Nuguelan Solé, de venta en farmacias para farmacias y herbolarios. Pues una pausa y seguimos. Es la mañana. Es radio. Bueno, Sara, podemos escuchar a estos oyentes, sobre todo con ese sonido del audio WhatsApp, que es como si me llamara San Roldán. O sea, de un momento a otro estoy diciendo, Federico, llama a Raúl, vamos a quedar a comer, que esto está muy mal. A veces es que hablamos, como es de Cuenca, igual que Raúl del Pozo, entonces pues hablamos, pero de los pueblos. ¿Y cómo está aquello? Uy, no está quedando nadie y tal. Pues eso, me parece que de un momento a otro decir, oye, Federico, sí, general. Bueno, es que Raúl del Pozo fue profesor del general Félix Sanz La Roldán. historia es que cuando llega él al pueblo de San Roldán, aparte que Raúl del Pozo es el maestro más guapo que ha aparecido por Cuenca, y entonces no tenía la gran prosa de ahora, pero es el primer maestro que no pega a los niños. Y esto, en ese pueblo, bueno, les pareció fantástico. Primero, el maestro era muy simpático, porque Raúl es muy simpático. Luego era muy guapo, cosa que nunca viene mal. Luego no pegaba. Y todos iban encantados. Bueno, parecía el flautista de Amelín, se largó rápido porque si no lo hacen alcalde. Oye, pero en Uclés, bueno, desde entonces, bueno, y el general se cuadra ante Raúl del Pozo. Es una cosa impresionante. Pues hoy nuestros oyentes opinan sobre Cataluña, piden cerrar el grifo definitivo, se lo piden por supuesto al Estado y no a cuentagotas. El que paga exige, dice de hecho uno de nuestros oyentes, ya dice el dicho refranero que quien no teme la pena no teme el delito. Enhorabuena por el acuerdo alcanzado con El Mundo, es el periódico que leo y es la emisora de radio que escucho. En primer lugar, daros la enhorabuena por el acuerdo que habéis firmado con El Mundo, creo que será bueno para todos. Felicidades por la asociación con El Mundo. Enhorabuena por el trabajo bien hecho. Confío mucho en vosotros. Enhorabuena por vuestra simbiosis entre El Mundo y vosotros, porque sois, tanto El Mundo como vosotros, es radio estupendo. Muchas felicidades. Cada día esta cosa está peor. Nos concentran en Cataluña para nada. Somos guardias civiles que vemos cómo se realiza un acto ilegal y no se puede actuar. Mucho nos habló Rajoy de la herencia recibida. A mí lo que de verdad me preocupa ahora es la herencia que nos va a dejar. Los españoles nos preguntamos qué pasa en España cuando es tan complicado aplicar la ley. Uno de los principales problemas que tiene Cataluña es que está subvencionado todo el problema íntegramente por el Estado español. Bien, el que paga exige. O quitas la subvención o aplicas la exigencia. Bueno, ahí hay una cosa, en catalán se dice qui paga mana, o sea, el que paga manda. El problema es que aquí se han completado los gobiernos desde tiempos de UCD, se ha hecho una constitución al gusto de Miquel Roca, es decir, al gusto de los separatistas catalanes, porque Pujol siempre fue separatista, desde que fundó su primera partida llamada Cristo y Cataluña. Crist era él y Cataluña también. O sea, bueno, sí, es que aquí ha habido... y siempre se han hecho, el que pagaba era el Estado, todos los españoles, los gobiernos siempre con los separatistas. Entonces, ahí hay una perversión ab initio, que dirían los juristas. Sí, bueno, es que se ha hecho un gran negocio no solamente político, sino económico. Primero por la vía del catalanismo en su día, luego con el nacionalismo y ahora con el independentismo. Todos han sido grandes vías de negocio y todo eso financiado efectivamente por el Estado. Lo que pasa es que el Estado ha llegado al nivel de idiocia de financiar su propia fractura, ¿no? Es cosa absolutamente incomprensible, pero en eso estamos. Bueno, pero es registrando lo que está ocurriendo, ¿no? Que no se están cortando en aprovechar para chotearse encima del resto de españoles, porque lo de ayer de Junqueras diciendo y ya no necesitamos más dinero del FLA, después de los 60 y pico mil millones ya no necesitamos más y ya no te voy a mandar las facturas, y Puigdemont con lo de cortar la luz dice así tendremos una velada romántica después de todo el dinero, porque al final ¿qué era el Fondo de Liquidez Autonómica? Que el Estado, quitando recursos a otras partes, le daba un dinero
al Gobierno de Cataluña para que él, sin ningún control, porque hemos visto que si hoy el control entonces no lo había, lo gastase en lo que quería. Y ayer, después de todo, llegados a este punto, Junqueras dice, ya no necesitamos más. ¿Para qué? Y luego hay otra circunstancia también que afecta al interior de Cataluña. Es decir, que hay digamos, una minoría muy activa que está arrastrando a esa mayoría silenciosa, abandonada por los propios partidos. Hablamos de la crisis de los partidos catalanes y lo que escribe hoy Javier García Domínguez en el periódico con respecto al PSC, pero es que el propio Estado se ha desaparecido de Cataluña. Es una mayoría huérfana que, como consecuencia de este proceso, esta deriva que se está creando, está siendo arrastrada hacia un punto absolutamente irreversible que va a hacer muy complicado manejar esto. Ahí estamos ante un asunto. Hoy publica en El Español Rosa Díez un artículo muy interesante. Primero porque Rosa Díez está siendo reivindicada por la idiocia o la inepcia cercana a la idiocia en que ha caído Ciudadanos el último año, que sencillamente ha desaparecido. Dejó de defender la libertad lingüística en Cataluña, la igualdad de derechos lingüísticos, casamos a Inés y desde entonces no somos nada. Somos un partido a la espera de elecciones para mejorar resultados. Pero el artículo de Rosa Díez se llama «Que les den». No, que no les den. Y entonces habla de que eso pasaba en el País Vasco. Naturalmente, como buena política, no se acuerda de cuando ella, como consejera de Turismo, iba a Cuba y le ponía demandas a Mingote cuando decía que a este guardia civil le habían volado, etcétera. Claro, aquí los políticos nunca se acuerdan de cuando ellos participaban de tal. Pero luego la verdad es que UPyD creó un partido que, entre otras cosas, predicaba acabar con el foralismo y con cualquier tipo de discriminación económica de los ciudadanos, que es de cajón. Pero ¿cómo vamos a ser libres e iguales ante la ley si empezamos a discriminar? Porque hay unos derechos históricos, pues fíjate los derechos históricos de mi pueblo, que es más antiguo que Pamplona. O sea, bueno, y si no lo es, lo podemos discutir. La cuestión de fondo, lo que plantea Rosa Díez, no se les puede abandonar, porque en el País Vasco pasó lo mismo, no. En el País Vasco hubo reacción. En el País Vasco siempre hubo oposición, por eso hubo muchos muertos. En Cataluña nunca, porque nos machacaron desde el principio, pero porque además Madrid aplaudió. O sea, la campaña de verdad en Cataluña la ha llevado la izquierda y el País en concreto. Juan Luis Cebrián, anteayer, Juan Luis Cebrián hacía una verdadera campaña contra el juez Yuste, que es el que ha impedido el acto separatista para destruir España, patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid en un sitio que es municipal de todos los madrileños. Intolerable, decía Cebrián, el amigo de Tariq Ramadán, intolerable, decía Cebrián, el pupilo de los Puyol, intolerable, decía el chico de Soraya, el petrolero, el amigo de Sandy, intolerable que un juez que se ha significado firmando un manifiesto diciendo que los españoles tienen que ser iguales ante la ley, que participe de una decisión así. Sí, bueno, o sea, esto es anteayer. Es que es el mundo de Soraya. Es el mundo al revés. Un juez que se declara constitucionalista, claro, queda inhabilitado para poder ejercer la justicia, que es aquella que prometió y juró defender, o lógicamente. Es un mundo sorprendente. Pero ¿cómo ha cambiado eso, Joaquín, tú que conoces más el mundo de los tribunales? O sea, ¿cómo ha tenido que cambiar, cómo ha tenido que pervertirse la lógica? Porque la idea, cuando el 23F, era quién estaba con la Constitución y quién no. Que jueces, de hecho, toda la reforma infecta, la muerte de Montesquieu viene porque los socialistas no se fiaban de los jueces, decían ellos que porque eran franquistas, lo que pasa es que no eran obedientes. Pero bueno, el caso es que estaba siempre esa historia. Y la gran, digamos, la prueba del algodón era si eran leales a la Constitución. Ahora no. Ahora ser leales a la Constitución es, llegados a este punto, para Cebrián, es causa de estigma y de persecución. Pero, además recuerdo, y ahora que Joaquín lo comente, ¿no? Pero recuerdo en aquel momento el golpe del 23F, digamos, los periódicos, sus titulares eran en defensa de la Constitución. Hay que recordarlo. Sí, señor. Hay que recordarlo. Sí, bueno, el comunicado de ayer de las 4 asociaciones de jueces, hay que decir que en general fue bastante contundente. Sí, sí. Lo que también ocurre es que la institución como tal, la institución que tiene que proteger a los jueces, que es el Consejo del Poder Judicial, sin embargo, no se ha manifestado ni tampoco es previsible y también forma parte del Estado, de la estructura del Estado que tiene que responder a este desafío. Y, sin embargo, es una de esas estructuras que permanece en silencio. Como estamos acabando, y por hacer un poco
el círculo. Quiero volver al pacto entre el PSC y Esquerra, porque a mí me da la impresión de que la historia de esta crisis... Solo una cosa, Joaquín, y la ETA. Porque hay que recordar que ese pacto se produce junto al pacto de Perpiñán. O sea, el pacto del Tinel viene después del pacto de Josu Ternera y Rovireche, Carlos Rovira, etcétera, y antes del 11M. Sí, es todo un paquete. La introducción de elementos propios de la infección populista de la que estamos hablando. Lo que quería decir que la historia de la crisis, del agravamiento de la crisis de Cataluña hasta el momento en el que estamos, es la historia de la crisis del PSC. Es decir, de la desaparición de un partido con vocación nacional que tenga capacidad para competir por el poder con los partidos nacionalistas. Claro, no hay ninguno, ni siquiera el conjunto de los partidos con vocación nacional es capaz de competir por el poder con el nacionalismo, y es que así no hay manera de que el Estado haga frente a la confrontación nacionalista. Curiosamente, Ciudadanos, que nace de una escisión del PSC, cuando existía el PSOE, que yo conocí en Cataluña y lo dirigía un señor llamado Triginer, el Trigi, como le llamaban, el Trigi, que era un tipo que también parecía de la CUP, desconocía la ducha, siempre llevaba el pelo así como muy lacio, pero no era de, en fin, ni de muchas luces. Pero tenía una base, que era la base inmigrante, de Santa Coloma, de Cornellá, tal. La base política de Cornellá es la Peña Fosforito. No sé si eso habrá cambiado, seguramente no. Ahí se crea el PSA de Andalucía, en Cataluña, etcétera. A lo mejor se llama la Peña Miguel Poveda, pero bueno, sí. Bueno, sí. No, pero fíjate que el manifiesto de los 2.300, que firmamos Amando y yo, en primer lugar, luego pasó lo que pasó, lo hacen los socialistas de Santa Coloma. El alcalde, que quedó segundo, era el candidato a la alcaldía del PSOE de Santa Coloma, que era un maestro, y el jefe de la UGT, que se llamaba Vizcay. O sea, es una defensa de la igualdad de los españoles que en buena lógica hace el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores. La UGT está dirigida por un separatista y el PSC es el de Montilla y es el de estos Mandrias. La Merichol el otro día diciendo que el molt honorable Lluís Companys. Pero ¿cómo que el molt honorable? El golpista del 34... el que amparaba todas las sacas y todas las matanzas de Cataluña del 36 al 39. Federico, y que traicionó a la República. Bueno, pero por supuesto el 34, como bien golpe de Estado, como el PSOE. Y si no se lee los artículos de hazaña, pues podían revisar y saber un poco dónde estaba la izquierda y cómo traicionó a la República. Dejadme que os cuente una última hora que nos llega desde Londres. Se ha producido una explosión en el metro, concretamente en la estación Parsons Green, al sur de Londres. Hay, según las primeras informaciones, según estaba informando la BBC, varios heridos. Se desconoce de momento la causa de esta explosión. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes, Silvia, facto. Un depósito facto, porque además tiene muchas ventajas, Federico. Cada 3 meses da frutos y te liquidan los intereses generados. Además, tú decides también el día exacto de vencimiento, entre 3 y 60 meses a elegir. Pero quien quiera más información lo tiene muy fácil, solo tiene que entrar e informarse en cuentafacto.es, una marca comercial de banca Pharmafactoring. Bueno, una pausa muy breve, nos informamos algo más de lo que pasa en Londres, porque estas cosas a veces es una cosa pequeña o es solo la primera noticia de algo más grande. Y enseguida volvemos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, hubo una época, Daniel, en que decías tocar madera y daba suerte. Tal y como está la vida aquí, a lo mejor un buen seguro de vida, ¿eh? Y el mejor es el de Aegon. Además, ahora nos lo ofrecen por un precio muy asequible, 8,90 euros al mes. Para contratarlo solo tenemos que llamar al 900-177-177, 900-177-177, y si lo contratamos ahora nos dan una tarjeta regalo valorada en 30 euros. Bueno, pero qué abuso de casi todo, ¿no? La gente se ha vuelto loca, Federico. Están unas ventajas... Pero es que tal y como está esto, un seguro de vida es fundamental. Eso es como llevar el carné o la tarjeta del Corte Inglés. Eso sí es una inversión. Fíjate, uno de los problemas que tienen, como todos los hombres, es la cartera. La cartera porque abulta y es una cosa incómoda y para las mujeres. Entonces lo que hago no está previsto, ¿eh? Me meto siempre, por si acaso, ¿ves? Bien, me gusta la tarjeta, ¿no? Esa tarjeta es preciosa. No abulta, lo llevo ahí
Nada, y es muy útil, claro que sí. Además nos acostumbramos a lo bueno muy fácil y comprar, claro, y en Hipercor y en lo que más se echan falta en el extranjero. Sí. Dice, ¿y aquí en Nantes dónde está el Corte Inglés? Es que no hay. Mala cosa, mala cosa. Y además tenemos pescadería, verduras, frutas, carnicería, los lácteos, las conservas, la vuelta a casa, más fácil que nunca. Y además, bueno, pues revisamos continuamente los precios. 901-122-122, teléfono de atención al cliente y toda la información en elcorteingles.es. Bueno, están llegando imágenes de Londres y, bueno, pues imágenes de gente atendida por los servicios sanitarios en este preciso instante en el metro, que, por cierto, lógicamente está cerrado, así acaban de informarlo las autoridades. También están los bomberos, porque se habla de un incendio también cercano, pero bueno, y de alguna imagen, de alguna mochila y alguna bolsa depositada dentro de los vagones. Pero esto, insisto, son las imágenes, las noticias que están eso todavía publicando, no. Y aparte que ya nunca sabes, porque como además hay tanto malvado que enseguida meten en las redes imágenes propias. Bueno, según las autoridades británicas, lo que queda claro es que ha sido esa explosión en la estación de Parsons Green, que por supuesto está cerrada, que allí están pues las ambulancias y los bomberos actuando y de momento se sabe que hay heridos, pero nada más. Bueno, iremos informando. Mientras tanto, vamos a otra cosa más llevadera. Vamos a ver Isabel González. Muy buenos días, Federico. Hoy viernes vamos a inaugurar una versión distinta de la Crónica Rosa, que es la otra Crónica Rosa, efectivamente, con la gente de la otra Crónica Rosa. No eres el único que cumples años, hay que decirlo, hoy es el cumpleaños de la reina Leticia y por supuesto hablaremos de ella, porque he leído en la otra Crónica del Mundo a Beatriz Miranda sobre ese lado oscuro del que hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Ese paso por quirófano demasiadas veces quizá, y porque resulta que la reina ha aparecido en una lista como una de las mujeres mejor vestidas del mundo, una lista realizada por Vanity Fair. Hombre, ¿sabes quién? De las Cambridge, sin dudar. Ya, pero ¿sabes quién está como jurado en esa lista? El marido de Carolina Herrera, que es una de las que visten a la reina. Bueno, pues como en la otra crónica tienen efectivamente el sacapuntas, han decidido sacarle punta al asunto. Tenemos que hablar del fiestón que se produjo ayer, ya sabes, cumpleaños de Paula Echevarría. Ya he hablado con Carlos Pérez Jimeno, que ha colgado la crónica en Libertad Digital con fotos exclusivas, y también Daniel Carande. Cada uno me ha dado su versión de los hechos, de lo que ocurrió allí, pero los dos han coincidido en una cosa: Bustamante no apareció por ningún lado y nadie de su familia, si excluimos a la hija de Paula, que sí que estaba allí. Hablaremos de otra Paula, de Paula Vázquez, que ahora ha colgado un vídeo en el que desmiente su relación con Pablo Iglesias. Efectivamente. Pero desmiente su relación. Bueno, dice que no lo ha conocido físicamente. Eso es muy bueno. Es un voto de confianza. Y luego hay una confirmación, Federico, que te va a encantar. Sema ha confirmado que Alejandro peinaba a Chabelita. Dice, yo maquillaba a Chabelita y Sema y Alejandro no la peinaba. Cuando Dani Carande decía que Alejandro peinaba a esa hija de los Andes, pues la peinaba, es que la peinaba. 1 año y medio hace ya que contamos nosotros esta historia y al final, ¿has visto? Tenemos la prueba. Bueno, y viene Beatriz Miranda, viene Marina Pina de la otra crónica y viene Emilia Landaluce, que es una pleno total del mundo y de todo. Aquí vamos pues venga, vamos ya. Es la mañana, es radio.